Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez. El día de hoy vamos a realizar el diagnóstico del sensor lambda. Lo primero que podemos observar es que la conexión de este sensor trae 4 cables, lo que nos indica que es un sensor con calentador. Posterior a esto vamos a desconectar el sensor para verificar las posibles fallas de este sensor. Vamos a utilizar el sistema de diagnóstico. Identificar el vehículo, todos los códigos, y vemos que no nos arroja códigos. ¿Por qué falla? ¿Por qué pasa esto? Este sensor empieza a funcionar a temperatura de trabajo del motor. En este caso, en este simulador, empieza a recoger información a partir de los 80 grados. Entonces vamos a encenderlo. Y aquí lo que vamos a hacer es forzar un poco el calentamiento del motor. En este momento podemos ver que se activa el check engine y aquí ya podemos verificar los códigos de avería de este sensor. Aquí nos dice, vamos a borrar códigos y ya nos aparecen los códigos actuales. P031 circuito sensor voltaje bajo, P134 circuito sensor ninguna actividad detectada y P171 sistema demasiado pobre. Vamos a conectar el sensor y vamos a borrar códigos. Todos los códigos, borrar códigos nuevamente y volvemos atrás. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a gestión del motor, información, esquema eléctrico y vamos a seleccionar el sensor de sonda lambda. Aquí los parámetros del fabricante nos dice que el elemento calefactor trabaja un voltaje de alimentación de 11 a 14.5 voltios y el voltaje de la señal es de 0 a 1 voltio. La resistencia eléctrica a 20 grados centígrados debe ser de 2 a 4 ohmios. Aquí podemos ver la ubicación de la sonda lambda y aquí podemos ver el oscilograma característico de la sonda. Y me dice que debo tomar la medición relativa a masa en el pin 3, que es la señal del sensor. Guardamos el oscilograma, el sistema de diagnóstico y vamos a realizar la medición de resistencia con el multímetro. Vamos a desconectar y nos dice que a 20 voltios, perdón, que entre el pin 1 y 2 la resistencia debe estar entre 2 y 4 ohmios. Pin 1 y 2 como resistencia me está marcando 3 ohmios. 3 ohmios. Eso quiere decir que está entre los parámetros del fabricante. Lo siguiente
Vamos a verificar los voltajes de las señales. Habíamos dicho que el pin 1 del sensor es la alimentación del elemento calefactor. Entonces conectamos la pinza negra a masa, voltaje 20 voltios, y según esto nos dice que debe trabajar a los 12 voltios de la batería. Ok, aquí vemos que trabaja a 13.95 voltios y debemos verificar el pin 2 del sensor, que es la masa del elemento calefactor. Aquí la masa de este elemento calefactor, apenas se activa el relé, vemos que sube el voltaje a 69 milivoltios, y al momento de desactivarse queda en 3.6 milivoltios. En el pin 3 encontramos la señal del sensor de la sonda lambda. En este pin 3 es el voltaje de alimentación del sensor de la sonda lambda, y en milivoltios un momentico que se bloqueó el simulador. Ahora sí. Pin 3. Perdón, para eso debemos conectar el sensor y ahora sí tomar la medición. Para esta medición debemos colocar la escala del multímetro a 2 voltios para poder tener una medición exacta de esta alimentación del sensor de la sonda. Según el fabricante, cuando
la señal debe estar en el parámetro de los 50 milivoltios a los 950 milivoltios. Aquí podemos observar que se maneja dentro de este rango, teniendo mezclas ricas y mezclas pobres. En este momento la unidad de control se ve que está haciendo su trabajo para poder mantener la mezcla estequiométrica lo más óptima posible entre mezclas ricas y mezclas pobres. Y ahora vamos a verificar la masa del sensor de la sonda lambda. Aquí también podemos ver que cuando se activa el relé va a 10.1 milivoltios y baja a 3.6 milivoltios cuando se energiza. Ahora vamos a realizar las mismas pruebas en la placa de pruebas del vehículo. Bueno, vamos a probar el pin 1, que decíamos que era el pin 4 de la unidad de control. Y vemos que maneja los 13.95 voltios de la batería. Este pin es el que energiza el elemento calefactor de la sonda lambda. Ahora vamos a verificar la masa de la sonda lambda, del elemento calefactor. Esa, según recuerdan el circuito, no... Aquí como podemos ver el circuito, es el cable anaranjado del pin 2, va directamente a la línea C de la masa del vehículo. Entonces por ende no se puede medir en la placa de pruebas. Ahora vamos a verificar a la escala de 2 voltios en el pin de la señal, que es el pin 28 de la ECO. Disculpen, pin 29. El pin 28 de la ECO es la masa del sensor. Vemos que se energiza acá en milivoltios. Cuando se energiza del relé, sube a 10.1 voltios. Y ahora sí vamos a proceder a verificar la señal del sensor en el pin 29. Encendemos el vehículo. Para esto debemos conectar el sensor. Ahora sí, nos está arrojando la señal y vemos que está dentro de los parámetros del fabricante, de entre 50 milivoltios a 950 milivoltios. Como ya había explicado anteriormente, esto es que la unidad de control está haciendo su trabajo para mantener una mezcla óptima entre mezclas ricas y pobres de la inyección. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es medir la continuidad. Para eso vamos a apagar el vehículo, vamos a desconectar el sensor y estamos actualmente en el pin 3 de la señal. Vamos a medirlo de una vez ya que lo tenemos conectado en aquí continuidad.
y podemos escuchar que tiene continuidad. Ahora vamos a probar el pin 4, que en la unidad de control es el pin 28. Y ahora vamos a medir el pin 1 del conector, que en la placa de pruebas es el pin 4, que esa es la alimentación del elemento calefactor de la sonda lambda. Aquí lo tenemos. El pin 2 no se puede medir porque el cable va directamente a masa. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el osciloscopio. Vamos a guardar el multímetro, utilizamos osciloscopio. Conectamos la pinza a una buena masa. Encendemos y configuramos el osciloscopio a 200 milivoltios por división y a 1 segundo por división. Bajamos el cero. Conectamos el sensor, encendemos el vehículo y lo conectamos al pin de la señal, que es el pin 3. Aquí vemos que está en su señal característica. Cuando la onda está arriba significa que es una mezcla rica, y cuando baja significa que es una mezcla pobre. Este es el trabajo que hace la EQ para mantener la mezcla rica y pobre, para mantener una mezcla ideal. Y ahora vamos a probar esta misma señal en la placa de pruebas. Decimos que es el pin 29. Aquí podemos ver la señal. Ok, gracias. Eso fue todo. Hasta luego.